Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Chicos, chicas, tú también, buenas tardes. A ver, no los escucho. A ver, ¿estarán? ¿Es mi audio o es que no hablan? Buenas tardes, doctor. Ah, no, sí. Ustedes no hablan. A ver, chicos. Sí, nos pasamos, ya sé que antes que me pidan, les paso la clase. Corta hoy día la clase, ¿ah? Chat, ya está. Eh, a ver, vamos con la asistencia. Todos presentes. Listo. El lunes el partido, ¿no, chicos? El lunes a la 1, justo a la hora del partido. Ya tengo clases con sus compañeros del 4A. No sé ni yo ni ellos qué vamos a hacer. Estamos en esas disyuntivas. Ya está. Ahora sí. No, pensaba que tenemos más tiempo, pero ya a la hora nos gana. Le llegó la clase, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, Ah, está gracias. perfecto. Entonces empezamos con el cerebro, configuración externa. Ya estamos. 13:09, falta unos segundos para empezar, chicos. Nadie prende su cámara, se pasan ustedes. Ahora sí. Hoy, ¿qué te hacen, Janet? Ya lo ve, pues. Ya lo ve. Vamos, por si acasito, vamos a... Ahí, ya, los muteamos a todos. Profesor, disculpe, ¿ya pasó lista? Ya, pasé lista ya. Presente, presente todos. Ah, gracias, profesor. Pierde cuidado. Listo, chicos, empezamos. Hoy vamos a continuar hablando del telencéfalo, en el cual encontrábamos los hemisferios cerebrales y dentro de los hemisferios, en medio de la sustancia blanca, un conjunto de cuerpos o somas neuronales implicados en el movimiento, en la regulación del movimiento, y esos eran los núcleos basales. El día de hoy vamos a estudiar otra parte de los hemisferios, lo correspondiente al cerebro. Empezaremos hablando de la configuración externa del cerebro. Recordemos nosotros que aproximadamente a la tercera semana de edad embrionaria se formaban las vesículas primarias. Estas eran el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Aproximadamente a la quinta semana
el prosencéfalo se dividía en telencéfalo y diencéfalo. El diencéfalo ya lo vimos. ¿Recuerdas que estudiábamos el tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo? Ahora vamos a ver lo que corresponde al telencéfalo. Y te cuento que de ellos van a provenir los hemisferios cerebrales. Y te cuento que estos hemisferios cerebrales van a estar constituidos por un tipo de tejido llamado sustancia gris que corresponde al cuerpo o soma de las neuronas del telencéfalo y otro conjunto de su tejido llamado sustancia blanca que corresponde a los axones de estos cuerpos o somas neuronales. A su vez, la sustancia gris va a estar constituyendo la parte más externa del telencéfalo, la parte más externa de estos hemisferios cerebrales, formando unos surcos y cisuras, formando unos giros o circunvoluciones, que en conjunto ellos van a formar los lóbulos, que a su vez forman los hemisferios cerebrales. Además, en la parte interna, en medio de la sustancia blanca, estos cuerpos o somas también se van a agrupar y van a tener como función principal la regulación del movimiento. Estamos hablando de los núcleos basales. La sustancia blanca, a su vez, que está formando los axones de estos cuerpos o somas, van a poder ir de un lado hacia otro, dentro del mismo hemisferio. A ellos le llamaremos fibras de asociación. O van a poder estar comunicando ambos lados de los hemisferios. A ello le llamaremos fibras comisurales. Finalmente también van a haber algunas fibras, alguna sustancia blanca que comunica la corteza cerebral con estructuras subcorticales y también estas estructuras subcorticales con la corteza cerebral. A esto le llamaremos fibras de proyección. Te cuento también que en medio de este telencéfalo, en medio de estos hemisferios, encontramos una cavidad que va a estar llena de líquido cefalorraquídeo. La cavidad del telencéfalo constituyen los ventrículos laterales. Así como la cavidad del diencéfalo era el tercer ventrículo, la cavidad del romboencéfalo era el cuarto ventrículo, nuevamente el telencéfalo o dentro de él encontramos una cavidad que constituyen los ventrículos laterales. Algunos datos de estos hemisferios cerebrales. Constituyen aproximadamente el 85% del peso del encéfalo, el 2% del peso corporal, pero a pesar de este pequeño 2, constituye el 20% del gasto cardíaco. El área total de la corteza cerebral es de aproximadamente 2.320 centímetros cuadrados en una persona adulta y más de la mitad de esta área se encuentra dentro de unas depresiones llamados surcos o cisuras. Y es que en la evolución, debido a que en esta corteza es donde está el sustrato anatómico de las funciones cerebrales más complejas, como el pensamiento, la lógica, el lenguaje o los sentimientos. Cuando en la evolución esta corteza empezó a aumentar en área, llegó un momento en el que el cráneo le quedó pequeño y para poder caber dentro de esta cavidad craneal, la corteza tuvo que empezar a replegarse, a doblarse, a arrugarse, formando así unas partes más elevadas llamados giros o circunvoluciones, unas partes más deprimidas llamados surcos o cisuras. El conjunto de algunos surcos junto con unos giros vamos a llamarlos lóbulos. Los extremos de los lóbulos lo vamos a llamar polos, como el polo frontal, polo occipital o polo lateral. También tenemos a un surco tan profundo que va a dividir al cerebro en un hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, y a eso le llamaremos fisura, la fisura interhemisférica. Finalmente, te cuento que hay una corteza tímida. Hay una corteza que no le gusta mostrarse y que se encuentra oculto dentro de otra corteza. Esa se encuentra más o menos por acá, en la parte lateral, dentro de un surco que le llamamos surco lateral. Si nosotros con una espátula, con un instrumento, separaríamos la corteza de acá, vamos a encontrar otro lóbulo. A esta corteza, que oculta otra corteza, le dieron un nombre especial y se llama opérculo. Para estudiar algo, es mejor sistematizarlo, es mejor organizarlo.
Y así este conjunto de giros, este conjunto de surcos, lo vamos a sistematizar, lo vamos a organizar en lóbulos. En el ser humano vamos a encontrar 6 lóbulos. Ellos son más hacia adelante el lóbulo frontal, un poquito más hacia atrás en la parte medial el lóbulo parietal, más hacia atrás encontramos al lóbulo occipital, en la parte más lateral tenemos al lóbulo temporal, un lóbulo escondido dentro de un surco que se encuentra en la parte lateral y que para verlo tenemos que separar las partes adyacentes a este surco, es el lóbulo de la ínsula. Y finalmente, un lóbulo que se encuentra en la parte medial de los hemisferios. Es decir, tú separas el cerebro a través de la fisura interhemisférica y lo ves desde el medio, ahí vamos a encontrar nosotros al lóbulo límbico. Pero viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo yo sé de dónde a dónde es un lóbulo? Pues bien, te cuento que los surcos y los giros son más o menos constantes de persona a persona. Y te digo más o menos porque no en todas las personas vamos a encontrar todos los giros, no en todas las personas vamos a encontrar todos los surcos, pero van a haber algunos que van a ser constantes, que lo vamos a encontrar en todas las personas o en casi todas las personas. Y algunos de estos me van a servir como frontera entre uno y otro lóbulo, porque además son un poco más profundos. Hablamos, por ejemplo, del surco, uno que se encuentra en la parte central y lo llamamos el surco central, antiguamente llamado surco de Rolando. Hablamos, por ejemplo, uno que se encuentra en la parte lateral y le pusieron surco lateral y antiguamente le llamaban el surco de Silvio. Ahora vamos a utilizar un poco la imaginación. Las siguientes fronteras no están muy bien delimitadas. Tomamos como referencia primero una incisura que se encuentra en la parte más anterior del lóbulo occipital. Es más o menos por acá. Este se llama la incisura o notch preoccipital. ¿Ok? Muy bien, tomamos este punto por acá. Ahora vamos a imaginarnos el siguiente punto. Te cuento que hay un surco que en la parte lateral del cerebro se ve de manera muy pobre. Este es el surco parieto-occipital. Cuando nosotros lo vemos desde la parte medial, ahí sí es mucho más prominente, pero en la parte lateral se ve solamente un poquito. El surco parieto-occipital. Este de acá, por acá. Nosotros unimos una línea imaginaria desde la incisura preoccipital hasta este surco parieto-occipital y tenemos otra frontera. Finalmente el surco lateral lo extendemos hacia esta línea que va a unir el surco parieto-occipital con la incisura preoccipital y tenemos nuestras fronteras, ¿no? Por acá el frontal, por acá el temporal, por acá el parietal y por acá el occipital. Vémoslo nuevamente. Ya no voy a repetir estos surcos diapositivas más adelante, así que me detengo a que te los aprendas bien. Uno que se encuentra en la parte central y es el surco central. Otro que se encuentra en la parte lateral y es el surco lateral. Ahora voy a unir que uno, la incisura preoccipital por acá y voy a unir por acá el surco parieto-occipital o lo que me queda de ese surco, una parte muy pequeña, un surco muy pequeño en la parte lateral. A ver, uno estos dos por acá y por acá uno este de acá y tengo mi lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Una vez más, para que se te quede bien grabado, en la parte central mi surco central, en la parte lateral mi surco lateral, hacia atrás una pequeña incisura o notch, la incisura preoccipital, por acá lo que me queda un poquito del surco parieto-occipital, uno esta incisura con el surco parieto-occipital, uno el surco lateral con esta línea que acabo de formar y tengo nuevamente mi lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Ahora sí no te miento, una última vez. En la parte central, el surco central.
antiguamente llamado como Rolando. En la parte lateral, el surco lateral, antiguamente llamado como Silvio. Por acá ubico el notch o incisura preoccipital y por acá una partecita que me queda del surco parieto-occipital. Uno estas dos referencias y luego uno el surco lateral con esa línea que acabo de formar y tengo el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, temporal y occipital. Cuando yo separo las líneas o separo las estructuras adyacentes a este surco lateral, la parte frontal y parietal hacia arriba y la parte temporal hacia abajo, voy a encontrar al lóbulo de la ínsula. El surco que separa el lóbulo de la ínsula, este surco de acá, se llama el surco circular, porque tiene forma de círculo. ¿Y cómo se llamará esta corteza? Por ejemplo, esta corteza temporal que oculta la corteza insular. Ah, profesor, la corteza que oculta otra corteza se llama opérculo. Este será el opérculo temporal, el opérculo frontal y el opérculo parietal. Finalmente, en la cara medial del encéfalo, en la cara medial del hemisferio, encuentro yo el lóbulo límbico. Este surco de acá que separa el lóbulo límbico del lóbulo frontal se llama el surco singular o el surco del cíngulo. El surco que separa el cuerpo calloso del giro singular es el surco del cuerpo calloso. Hacia abajo, el que separa el lóbulo límbico del lóbulo temporal es el surco colateral. Profe, por acá le faltó un poquito para cerrarlo. Muy bien. A esta partecita de acá se le llama el surco subparietal. Entonces tenemos, mira tú, tenemos el surco del cuerpo calloso hacia la parte más interna, el surco del cíngulo hacia la parte más externa, unido por un pequeño surco llamado el surco subparietal, y hacia abajo el surco colateral. ¿Ok? Es más, la parte más anterior de esto es llamado el surco rinal. Vamos a ver ahora nosotros a los hemisferios cerebrales desde diferentes lados. Desde la parte lateral, desde la parte inferior, desde la parte medial. Vamos a tratar de abarcarlo en todos los puntos de vista que podamos tener. Y dentro de ellos vamos a identificar a los lóbulos y dentro de los lóbulos vamos a identificar diversas estructuras, diversos giros y surcos. Los surcos que separan lóbulo y lóbulo no te los voy a mencionar, al menos no explícitamente, porque ya los hemos visto. Pero el resto de estructuras te lo pongo como una guía en el lado derecho. ¿Qué cosa es lo que nosotros vamos a querer encontrar en cada uno de estos lóbulos? Pues empecemos. Pongamos rojito. Mira, hacia la parte lateral recordemos que teníamos un surco que se llamaba así, el surco lateral, antiguamente llamado surco de Silvio. Hacia la parte central nosotros teníamos un surco central, antiguamente llamado Rolando. Fíjate por favor de que este surco central con este surco lateral no se llegan a unir. En el 99% de las personas no. Pero nosotros, para hacerlo más didácticos, terminamos de unir esta línea. Luego, para seguir con los límites, encontrábamos en la incisura o notch preoccipital por acá, este pequeño repliegue que se encontraba a nivel occipital, y hacia arriba un surco que no se ve muy bien desde la parte lateral, pero sí desde la parte medial, y es el surco parieto-occipital. Uníamos nosotros, ¿no?, estos dos puntos de referencia, uníamos esto de acá y teníamos nuestros lóbulos. Al menos lo que podemos ver desde la parte lateral es el lóbulo frontal por acá, el lóbulo parietal por acá, el occipital y el temporal. Sigamos viendo, por favor. Vayamos con el lóbulo frontal. Si puedes observar, por acá identificamos otro surco que se encuentra paralelo y anterior al surco central. Este de acá es el surco
precentral. ¿Ok? Y este surco precentral va a delimitar junto con el surco central al giro precentral, que es este de acá. Surco y giro precentral. Sigamos con los surcos, mira. Por acá tengo otro surco. Y por acá tengo otro surco. Más o menos así. Y este sería el surco frontal superior y este sería el surco frontal inferior. Muchas veces puesto como F1 y F2. Uno para el superior y uno para el inferior, que me va a delimitar tres giros. El giro frontal superior, o F1, el giro frontal medio, o F2, y el giro frontal inferior, o F3. A su vez, te cuento que este giro frontal inferior, muy importante, muy trascendente este giro, sobre todo en el hemisferio dominante, en este giro vamos a encontrar tres partes. Una parte que se encuentra ocultando otra corteza. La corteza que oculta otra corteza se llama opérculo y está ocultando esta parte al lóbulo límbico. Esta será la parte opercular. Tengo otra parte, te cuento, que tiene forma de triángulo. Míralo tú, forma de triángulo. Y esta parte será la porción triangular. Y tengo otra parte que se encuentra encima de las órbitas. Y esta será la porción orbital. Y las tres partes de mi lóbulo frontal, las tres partes del giro frontal inferior son la porción opercular, triangular y orbital. Pasemos al lóbulo parietal. Acá vamos a encontrar de manera similar un surco paralelo pero posterior al surco central. Este será el surco poscentral y que me estará delimitando un giro. Este de acá es el giro poscentral. Dentro o en la parte posterior a este surco poscentral, tengo un surco, mira por acá, que atraviesa el lóbulo parietal. Es el surco intraparietal y que me va a estar delimitando hacia arriba el lobulillo parietal superior y hacia abajo el lobulillo parietal inferior. Este llamado P1, este llamado P2. Y este lobulillo parietal inferior, a su vez, se divide en una parte que es lo que está alrededor de la parte que termina del surco lateral y que le llamamos el surco supramarginal. Y la parte más posterior, que es más o menos lo que está continuando y delimitando a este surco temporal superior, y es el surco angular. Nuevamente, entonces mi lóbulo parietal está constituido por el giro poscentral, el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior, que a su vez está constituido por el giro supramarginal y el giro angular. Vamos hacia abajo, vamos hacia el temporal. Acá encontramos un surco temporal superior, más o menos paralelo al surco lateral. Encontramos un surco temporal inferior, que va a estar delimitando el giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. Fácil, ¿verdad? Acá está mi giro temporal superior, medio e inferior. Y mi surco temporal superior y mi surco temporal inferior. Finalmente nos vamos hacia la parte occipital. Este lóbulo occipital es quizás el más variable entre persona y persona. Acá vamos a encontrar nosotros a los siguientes surcos. Este surco que se va hacia abajo es el surco semilunar. Por acá. El surco occipital transverso es casi la continuación del surco intraparietal, que es este de acá. Y finalmente, casi en la parte lateral, en la parte medial, encontramos al surco lateral. Y esto me va a estar delimitando en un giro occipital superior, medio e inferior. Y esta porción
más posterior, detrás del surco semilunado o semilunar, es el giro polar. ¿Ok? Tengo por acá giro occipital superior, medio e inferior. Y el surco o el giro polar. Veamos ahora la cara medial. Y empecemos el estudio de este lado del cerebro recordando un surco que se ve muy pobremente en la cara lateral y que junto con la incisura preoccipital nos sirve como límite entre el lóbulo occipital y parietal. Estamos hablando del surco parieto-occipital y que en la cara medial se ve muy bien y es este surco de acá. De manera contraria, hay un surco que se ve muy bien en la cara lateral, pero en la cara medial se ve pobremente. Y este es el surco central. Este de acá, ¿no? Surco central o surco de Rolando. Recordemos también que en la cara medial nosotros podemos identificar el sexto lóbulo o el lóbulo límbico. Y este lóbulo límbico estaba delimitado por el giro del cíngulo, que es este de acá. Y que va a continuar este giro del cíngulo más o menos hasta el surco central. De ahí, cuando ya estamos en el lóbulo parietal, se continúa con el surco subparietal. Y hasta acá llegamos hasta la base del cerebro. Muy bien. Ahora, en la parte lateral y basal, es decir, lo que colinda con el lóbulo temporal, la frontera entre el lóbulo límbico y el lóbulo temporal va a ser el surco colateral, que es este de acá. Y la parte más anterior del lóbulo límbico va a estar separado por otro surco pequeño, el llamado el surco rinal. Y tenemos las fronteras de nuestro lóbulo límbico. Hacia la parte interior, este lóbulo límbico va a estar separado por el surco que va a estar encima del cuerpo calloso y es por eso que se llama el surco del cuerpo calloso. Y lo tenemos por acá. Muy bien. Sigamos delimitando nuestros surcos y encontramos uno que va a atravesar el lóbulo occipital y lo vamos a llamar surco calcarino, que es donde se encuentra la corteza visual primaria. Hacia adelante nos faltan un par de surcos. Este es el surco central, ¿recuerdas? La parte anterior al surco central, lo que vendría a ser la continuación del surco precentral, es el giro paracentral anterior, o así lo vamos a llamar. Y en la parte posterior, lo que sería la continuación del surco postcentral, o lo que sería la continuación o una rama del surco del cíngulo, lo vamos a llamar la rama singular o rama marginal del surco singular. Muy bien, ahora sí, ya tenemos más o menos completo. Hacia adelante, este lóbulo que se encuentra en la parte medial del lóbulo frontal lo llamamos lóbulo frontal medial. Esta parte de acá, que tiene un poco de frontal y un poco de temporal, lo llamamos lobulillo paracentral. La parte anterior será el giro paracentral anterior y la parte posterior será el giro paracentral posterior. Más hacia atrás tenemos a la precuña, parte del lóbulo parietal. Y si tenemos una precuña es porque tenemos también una cuña que ya se encuentra en el lóbulo occipital. Y abajo de esta cuña, abajo de este surco calcarino, tenemos un giro más o menos, mira, en forma de lengua. Y se llama el giro lingual. Hacia acá, en el lóbulo límbico, este de acá será el giro singular o giro cingulado. La parte más estrecha de este giro singular o giro cingulado es el istmo del cíngulo. Y hacia abajo, colindando con el lóbulo temporal, tenemos al giro paripocampal. Y la parte más anterior, en forma de pelotita, el uncus. Ya en el lóbulo temporal, y por acá nos robamos un poco aprovechando esta visión 3D, en el lóbulo temporal tenemos un surco que va a ir desde este lóbulo hasta el lóbulo occipital. Y este es el surco occipito temporal. Y que me va a delimitar por acá un giro occipito temporal medial y un giro occipito temporal lateral. ¿Ok? Estamos viendo ahora la cara inferior. Desde la base del cerebro hemos dado vuelta a nuestro cerebrito y vamos a ver primero este surco de acá, en el lóbulo frontal, en la parte más anterior, y que está cubierto parcialmente por el bulbo olfatorio.
y es que precisamente se llama el surco olfatorio, en donde va a estar reposando en él el bulbo olfatorio. Hacia la cara medial o hacia la parte medial de este surco tenemos a un giro en forma recta que se llama el giro recto, y hacia la parte lateral unos giros adyacentes a la órbita y se van a llamar en su conjunto giros orbitarios. Un poco más hacia atrás tenemos al lóbulo temporal a la parte lateral y al lóbulo límbico en la parte medial. El surco que los separaba era el surco colateral y en la parte más anterior el surco rinal. En el lóbulo límbico por acá tenemos al giro parihipocampal y esta pelotita al final es el uncus. En el lóbulo temporal teníamos un surco que iba desde este lóbulo hacia el lóbulo occipital, que acá está cubierto por el cerebelo, y este es el surco occipitotemporal, y que me dividía en un giro temporal medial y un giro temporal lateral. El giro temporal medial también es conocido como el giro fusiforme y va a tener una parte temporal y otra parte occipital, lo mismo que con el giro temporal lateral. Colindando con este giro temporal lateral, tenemos por acá al giro temporal inferior. Y ya el resto lo vemos desde la cara lateral. Recordando también lo que ya conocen ustedes, por acá tenemos estructuras como por ejemplo los cuerpos mamilares, como por ejemplo acá el tronco encefálico con la porción más superior, el mesencéfalo, y acá tenemos los pedúnculos cerebrales, la fosa interpeduncular, acá tenemos el puente o protuberancia, por acá el bulbo raquídeo, hacia atrás el cerebelo y hacia abajo la médula espinal. Estamos viendo ahora el lóbulo tímido. El lóbulo que usualmente está oculto en las profundidades del surco lateral o surco de Silvio, oculto por un poco de corteza frontal, por un poco de corteza parietal y por un poco de corteza temporal. Estamos hablando del lóbulo de la ínsula y estamos viendo la cara insular, que para poder tener esta visión hemos retirado esta corteza que oculta otra corteza. ¿Te acuerdas cómo se llamaba eso? Corteza que oculta otra corteza. Era opérculo. Acá tenemos al opérculo frontal, que lo hemos retirado, al opérculo parietal y al opérculo temporal. Y evidenciamos este lóbulo de la ínsula delimitado por un surco que es más o menos en forma de círculo y le llaman el surco circular. Y a su vez, este lóbulo insular está dividido a la mitad por un surco en la parte central y se le llama surco central. Y puedes evidenciar que hacia adelante de este surco central tenemos unos giros que son más o menos cortos y lo llaman giros cortos. Y hacia la parte posterior tenemos unos giros que son más o menos largos y se llaman giros largos. Algunas características de la corteza cerebral, características peculiares y que ya hemos visto en clases anteriores. A ver, por acá tenemos una vista superior de nuestro cerebro, nuestro hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. En la parte central tenemos al surco central o surco de Rolando, que me delimita hacia adelante el lóbulo frontal, hacia atrás el lóbulo parietal. Un surco paralelo a este surco central o surco de Rolando es el surco precentral. Y entre este surco precentral y el surco de Rolando tenemos al giro precentral, de rojo acá. Y este giro precentral es en donde va a encontrarse la corteza motora. Es aquí donde está la corteza motora primaria, premotora y suplementaria. Y en esta corteza tenemos un mapa del cuerpo humano. Ese mapa del cuerpo humano se llama homúnculo y nos lo trajo o nos lo describió por primera vez Penfield en los años 1950 y es por eso que también lo encuentras en algunos libros como el homúnculo de Penfield. Tenemos un homúnculo motor y un homúnculo sensitivo. En el homúnculo motor vemos de que, por ejemplo, la parte correspondiente a los miembros inferiores se encuentra en la cara medial del hemisferio. Lo que corresponde al tronco se encuentra en la parte más superior y por acá en esta parte punteada encontramos lo correspondiente a la parte motora de la mano y más hacia abajo, más hacia el lateral, encontramos lo correspondiente a la parte motora de la cara, la lengua, la faringe. De manera similar,
no igual pero similar, en la parte posterior del surco central o de Rolando tenemos al giro postcentral y acá está representado la corteza somatosensitiva. Y esta corteza somatosensitiva también tiene un mapa del cuerpo y ese mapa se llama también homúnculo, pero será el homúnculo sensitivo. Y acá tenemos representados en ese giro precentral las diferentes partes del cuerpo. Tenemos, por ejemplo, en la parte medial a los genitales, miembros inferiores, más hacia acá a lo correspondiente al tronco, nuevamente en el área punteada lo correspondiente a la mano y más hacia la parte lateral lo correspondiente a la cara, los labios, entre otros. Podemos entonces nosotros ver que los miembros inferiores y los genitales están representados en la parte correspondiente al lobulillo paracentral. Esa continuación del giro pre y post central que se encuentra en la cara medial. Podemos ver también nosotros de que en la parte más superior está la representación de la sensibilidad y la motricidad del tronco. Un poquito más hacia el lateral o intermedio lateral tenemos a la representación del movimiento y la sensibilidad de las manos. Y más hacia la parte lateral e inferior a la representación del movimiento y sensibilidad de la cara. Vemos también de que esta persona, este mapa que se forma en los homúnculos sensitivos y motores, no tiene las mismas proporciones que nosotros podemos ver en una persona. Y es que la parte que tenemos más sensibilidad va a tener una mayor representación. Es por eso que la mano lo ves más grande, porque ¿qué mayor sensibilidad tenemos nosotros si no es que en la mano? Es igual también. La parte más hábil, la parte donde nosotros hacemos movimientos más complejos es en la mano. Ok, entonces la representación de la mano también es mayor. La sensibilidad de la cara, mira, más grande, porque en la cara también tenemos una gran cantidad de capacidad sensitiva, al igual que el movimiento. Si no, no pudiéramos hablar, por ejemplo, ¿no? Por eso la lengua tiene su propia representación, los labios, entre otros. Estos son los homúnculos sensitivos y homúnculo motor, ambos homúnculos de Penfield. Así como Penfield hizo la representación motora del cuerpo humano en el giro precentral, y tenemos al homúnculo motor de Penfield, y también hizo la representación sensitiva del cuerpo humano en el giro postcentral, y tenemos al homúnculo sensitivo de Penfield, hubo un neurocientífico llamado Brodmann que hace varias décadas nos presentó un trabajo en el cual él estudió sobre las diferentes características histológicas de las diferentes partes de la corteza cerebral. Él empezó en diversos cortes de todo el cerebro a ver dónde había neuronas más grandes, dónde había neuronas más pequeñas, dónde habían 3 capas, 5 capas o 6 capas. Estas, entre otras características, le dio fundamento a una división que él lo propuso o él lo presentó como las áreas de Brodmann, que inicialmente fueron 44 y que posteriormente se ampliaron hasta 52 áreas. Cierto es que no todas las áreas las encontramos en los cerebros humanos. La división que nosotros vamos a presentar, estos límites tan claros que vemos con rayas azules, no es cómo funciona el cerebro. En los cerebros estos límites no existen. Estos límites son cada vez más débiles. Es más, actualmente sabemos que una parte del cerebro determinado para una función, ante cierta circunstancia puede cambiar estructural y morfológicamente para dedicarse a otra función. Esto lo llamamos plasticidad cerebral. Sin embargo, estas áreas de Brodmann nos dan una orientación cercana al funcionamiento del cerebro de acuerdo a cada parte en la cual nos encontramos. Y es por eso que las vamos a estudiar. No vamos a aprender las 52 áreas. No quiero que te aprendas estas 52 áreas, pero por lo menos, o lo que sí quiero, es de que las principales áreas se queden grabadas en tu memoria, que me puedas ubicar dónde está y cuál es su función. Empecemos ubicándonos en el cerebro. Por acá tenemos nosotros al surco central o surco de Silvio. Adelante de él tenemos al giro precentral y ahí encontramos a la corteza motora primaria que está representado por el área 4 de Brodmann. Más adelante tenemos al área 6 de Brodmann, en lo cual podemos ubicar nosotros en la parte superior a lo que vendría a ser la corteza premotora y en la parte inferior a la corteza motora suplementaria.
Más adelante del área 6 tenemos al área 8 y aquí tenemos al campo ocular frontal, una parte de la corteza cerebral que se encarga del movimiento de los ojos. Hacia la parte posterior, detrás del surco central o surco de Rolando, encontramos al giro postcentral y aquí vamos a encontrar las áreas 3, 1 y 2, que en su conjunto van a corresponder al área somatosensitiva primaria. Esta área que cuando veíamos diferentes vías de la médula espinal, las estudiábamos. Y si alguna vez te preguntaste, ¿por qué me presentan a las áreas como 3, 1 y 2? ¿Por qué no nos dicen 1, 2 y 3 como sería su orden lógico? Y lo decíamos así o lo decimos así porque en la corteza cerebral la representación cortical de estas áreas tienen ese orden, 3, 1 y 2. Tenemos también a una parte de la corteza, a un área llamada número 5, adyacente a la corteza somatosensitiva primaria y corresponde a la corteza somatosensitiva de asociación o corteza somatosensitiva secundaria. Así también en la parte posterior, en la corteza adyacente al surco calcarino, encontramos al área número 17 y que corresponde a la corteza visual primaria. Y las cortezas adyacentes a ellas, como la 18 y la 19, míralo desde lateral o míralo desde la parte medial, corresponden a las cortezas visual secundaria o cortezas de asociación. Este surco de acá es el surco calcarino. Vamos nuevamente a la parte lateral y te cuento que en el techo del lóbulo temporal, o sea, no visto específicamente o exactamente desde la parte lateral, sino abriendo un poco la cisura de Silvio o surco lateral, como quien va en busca del lóbulo límbico, en el techo de este giro encontramos unos giros transversos, que son conocidos como los giros transversos de Heschel, uno de ellos, y que constituyen la corteza auditiva primaria, y son las áreas número 41 y 42. Corteza adyacente a ella tenemos al número 22, que es la corteza auditiva secundaria. Tenemos que rescatar también unas áreas implicadas en el lenguaje. Clásicamente se ha estudiado de que el lenguaje está representado en el hemisferio dominante. Y el hemisferio dominante en la gran mayoría de las personas, sean diestras o incluso zurdas, es el hemisferio izquierdo. Es más, ¿dónde estaba el lenguaje? Daba la característica o daba la denominación de hemisferio dominante. Esto un poco ha cambiado y un poco te lo voy a mencionar por qué ha cambiado. Pero sigamos con la visión clásica, hasta ahora, al menos hasta ahorita. En esta visión clásica, nosotros teníamos un área de representación del lenguaje, de expresión del lenguaje, un área del cerebro, un área de la corteza encargada de la producción de las palabras. Y se llamó o se llama área de Broca y que corresponde a los números 44 y 45, las áreas 44 y 45 de Brodmann, que son parte del giro frontal inferior, el cual se dividía, recuerdas tú, en tres partes: una porción opercular, la 44, triangular, la 45 y orbital, la 47. Bien, 44 y 45, área de Broca. ¿En dónde? En el hemisferio dominante, que es cuál suele ser el izquierdo. Así también decían, tenemos un área de comprensión del lenguaje, ya no de producción de las palabras, sino del entendimiento de estas, y se le llamó el área de Wernicke. Esta área de Wernicke, con bastante confusión y bastante controvertida en la actualidad, porque la visión que se tenía del lenguaje ha ido cambiando. Inicialmente se decía, el área del cerebro donde está lo que comprendemos del lenguaje es lo que se encuentra adyacente, decían, a la corteza auditiva primaria, porque ahí nomás escuchamos y el procesamiento de estas palabras se dan al costado. Y se puso como el área de Wernicke al área 22. Empezaron a avanzar los estudios y los conocimientos sobre el lenguaje y dijeron, no, ¿sabes qué? La comprensión del lenguaje está un poquito más hacia atrás, incluso agarrando el 39 y agarrando el 40. Y por ahí se dijo, o se dice, que la área de Wernicke constituye a las áreas 39 y 40, que corresponden al giro angular y al giro supramarginal.
Por ahí dijeron, no, ¿sabes qué? También agarra un poco de la 21, ¿ah? La 22 y la 21 son el área de Wernicke. Esto, de acuerdo al autor, a la literatura y al año o al año de publicación en que tú lo vayas a ver, va a cambiar un poco. Es por eso que yo no te voy a decir el área de Wernicke es la 39 o es la 40 o es la 22 o es la 21 o la 42, o te voy a decir es la suma de estos o los otros, porque eso va a ir cambiando conforme nosotros sepamos más del lenguaje. Lo que sí te voy a decir es que en su trabajo inicial, en su presentación inicial, en su publicación de Wernicke, el área al que él se refería era el área número 22 y que esto ha ido cambiando de acuerdo a cómo iban avanzando nuestros conocimientos del lenguaje. ¿Ok? Bien. El resto de áreas te lo voy a mencionar. Te voy a decir de qué se encarga, cuál es la característica principal de cada una de ellas, de las 52, para que lo conozcas, no para el examen, para el examen por lo menos de lo que te he preguntado. Y acá, mira, te traigo estos cuadritos, ¿no? Que los he juntado en 2 diapositivas, porque son 52 áreas, ¿no? Me he esforzado para hacer este cuadrito. Tenemos para qué sirve el área 1, 2 y 3, por ejemplo. Se encuentra en la parte postcentral, intermedia, caudal y rostral, y es el área somatosensitiva primaria. El área número 4, este es un área constituido por neuronas gigantopiramidales, y es el área motora primaria. El número 5 constituye el área preparietal y es el área somatosensitiva secundaria y también se encarga del procesamiento visual. Y así, uno por uno. Y mira tú, esta de acá. Profe, acá no me ha puesto área. Ah, es que desde las áreas 13 a la 16, por si lo has estado buscando en los numeritos en los dibujos de los cerebros, no está definida para las personas, según Brodmann. Así también, mira, seguimos avanzando. Hemos quedado en la 29, pasamos a la 30, de la 48 a la 51, tampoco está definido para las personas. O sea, en los cerebros de las personas no los vamos a encontrar. Y por acá ya sabes, la ubicación, el número y las características funcionales principales de todas las áreas de Brodmann. Modelo de doble flujo del lenguaje. Esto me encanta porque es una evidencia de que lo que sabemos del cerebro es muy poco. Y conforme pasan los años y avanzan los estudios, nos estamos dando cuenta que mucho de lo que nosotros creíamos era cierto no es tanto así. Una de esas cosas es el lenguaje. Clásicamente se ha dicho de que el hemisferio dominante en una persona es el hemisferio en donde está representado el lenguaje. Y que este hemisferio, en la gran mayoría de las personas, sean zurdas o sean diestras, es el hemisferio izquierdo. Y que en ese hemisferio izquierdo nosotros procesábamos el lenguaje. Había una parte encargada de la producción de las palabras que se llamaba el área de Broca. Había otra parte encargada de la comprensión de las palabras, comprensión del lenguaje, que es el área de Wernicke. Esta área que te decía que ha cambiado mucho en su denominación en cuanto a qué área de Brodmann corresponde. Actualmente sabemos de que el lenguaje se procesa en ambos lados de los hemisferios. La realidad, los tumores, las lesiones, los tratamientos cerebrales nos daban muchas incongruencias que al final se vieron reflejados en este avance en el conocimiento del lenguaje. Actualmente, el modelo, la teoría, porque ya sabes que todo no es cierto y todo se queda muchas veces en teoría, la teoría del lenguaje es la siguiente. Cuando nosotros escuchamos el lenguaje, estas palabras van a llegar hacia la corteza auditiva primaria, hacia estos giros transversos, en donde encontramos uno de ellos, el giro transverso de Heschel, y que corresponden a las áreas 41 y 42 de Brodmann. Aquí iba a llegar la primera parte del procesamiento del lenguaje y se conoce como la región 1. Desde aquí, la información va a tener un flujo ventral hacia abajo y un flujo dorsal hacia arriba. Veamos primero el flujo ventral, este que se va hacia abajo, este que se va hacia un área encargada del reconocimiento del habla y de los conceptos léxicos. Y que el flujo acá va a ser bilateral, es decir, este proceso desde el área auditiva primaria hasta el área del reconocimiento del habla y conceptos léxicos será en ambos lados, izquierdo y derecho. Es un flujo bilateral. El flujo ventral es bilateral.
Lo que ocurre hacia arriba, el flujo dorsal, este sí se va a dar principal, pero no únicamente, en el hemisferio dominante, que suele ser el izquierdo. Desde acá, desde el área auditiva primaria, se va hacia las áreas 39 y 40. Y desde acá, desde esta región, que ya estamos en la región 3, se va hacia la región 4, que constituye al área premotora, que es parte del área 6 de Brodmann, y a las áreas 45 y 44, que corresponden al área de Broca. Esto es lo que actualmente sabemos del lenguaje y que probablemente, conforme sigan avanzando los estudios, vaya cambiando, vaya modificándose. ¿Ok? Irrigación. Cuando vemos la irrigación del cerebro, la irrigación de la corteza cerebral, al igual que en otras partes, es difícil verlo de manera separada, aislada, ya que una arteria o una vena va a irrigar o va a drenar lo correspondiente no solo a la corteza, sino también parte de la sustancia blanca, parte de los núcleos basales, entre otras cosas. Pero vamos a enfocarnos el día de hoy en lo correspondiente a la corteza cerebral. Recordemos siempre que vamos a ver irrigación a nuestro polígono de Willis, que está formado por dos sistemas arteriales. Uno conocido como el sistema vértebro-basilar, que está constituido, mira, por las arterias vertebrales, una por acá y otra arteria vertebral por acá, que van a formar la arteria basilar. Y las ramas terminales de la arteria basilar son las arterias cerebrales posteriores. Ahí las tenemos. El otro sistema es el sistema carotidio, en el cual va a estar formado por las ramas de la arteria carótida interna, que viene por acá y sus ramas terminales son hacia el medio, la arteria cerebral media, una por acá, otra por acá, y hacia adelante, la arteria cerebral anterior, una por acá y otra por acá. Las dos arterias cerebrales anteriores se unen, se comunican mediante la arteria comunicante posterior, por acá. Y el sistema vértebro-basilar se une con el sistema carotidio mediante la arteria comunicante posterior, uno por acá y otro por acá. Y tenemos a nuestro polígono de Willis. Las ramas de las arterias cerebral anterior, de la arteria cerebral media y de la arteria cerebral posterior van a ser las que van a estar dando irrigación a la corteza cerebral y sus diferentes partes. Arteria cerebral anterior. Esta arteria es rama de la arteria carótida interna y en su recorrido va a denotar 5 partes, denominadas desde A1 hasta A5. Permíteme enseñarte estas partes. La primera va desde su nacimiento en la arteria carótida interna hasta la altura de la arteria comunicante anterior. Este es el segmento A1 o precomunicante. Mira, por acá está la arteria carótida interna, viene su rama, la arteria cerebral anterior. Esta es la arteria comunicante anterior, que está seccionada, y este tramito antes de la arteria comunicante anterior es la parte A1 o precomunicante. A partir de acá y hasta la unión aproximada entre el pico y rodilla del cuerpo calloso, mira, el pico y rodilla del cuerpo calloso es el segmento A2 o infracalloso. Desde acá hasta donde termina esta curvatura de más o menos 90 grados antes del cuerpo calloso es el segmento precalloso o A3. Desde acá hasta aproximadamente la altura de la sutura coronal en el cráneo es el segmento supracalloso o A4. Y a partir de acá hasta donde termina la arteria cerebral anterior tenemos nosotros al segmento poscalloso o segmento cortical o segmento A5 de la arteria cerebral anterior. Te cuento que desde los segmentos A2, A2 es el infracalloso, hasta los segmentos A5,
más o menos desde acá hasta donde termina, esta arteria cerebral anterior va a estar dando ramas que van a irrigar a la cara medial del lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Mira, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Sus ramitas de estos segmentos es el que va a estar irrigando la arteria cerebral anterior. ¿Qué parte? Desde sus segmentos A2 hasta sus segmentos A5. Arteria cerebral media. Esta arteria nace también de la arteria carótida interna, lo tenemos por acá, y va a tener 4 segmentos, no 5, sino 4. El primer segmento viene desde su nacimiento hasta donde se da esta curvatura. Es conocido también como el segmento M1 o segmento esfenoidal. Desde aquí, desde la curvatura hasta el surco circular de la ínsula, porque mira, acá está la ínsula, es conocido como el segmento M2 o segmento insular, porque está dando irrigación a la corteza insular. Desde aquí hasta donde sale en el surco lateral es el segmento M3, que es también conocido como segmento opercular, porque va a estar dando irrigación a las cortezas que están cubriendo la ínsula. Estamos hablando de las cortezas operculares. Y finalmente, desde donde sale del surco lateral hasta donde termina, es el segmento M4 o cortical. Como hemos estado hablando, la arteria cerebral media va a dar irrigación, mira sus ramas, a todo esto. Específicamente, el segmento M2, las ramas de este segmento va a dar irrigación a la ínsula y las ramas del segmento cortical o segmento M4 va a dar irrigación al giro precentral, al giro postcentral, a la cara superolateral del lóbulo frontal. Arteria cerebral posterior. Esta no es rama de la arteria carótida interna como las dos arterias vistas anteriormente. Esta es rama de la arteria basilar. Es la rama terminal de la arteria basilar. Mira, la basilar y una cerebral posterior por acá y otra cerebral posterior por acá. Esta arteria cerebral posterior tiene 4 segmentos que van desde P1 hasta P4. Y estos segmentos son divididos de la siguiente manera. El primero de ellos es llamado precomunicante porque va desde su nacimiento hasta la arteria comunicante posterior, que es esta arteria que está seccionada. Este es el segmento P1 o precomunicante. Desde acá el segmento P2 se divide en 2 partes. Una parte anterior o P2A y una parte posterior o P2P. El segmento P2A es llamado también crural o anterior, y va desde la arteria comunicante posterior hasta el borde posterior del pedúnculo cerebral. El segmento P2P o ambiens va desde donde termina el P2A hasta el límite posterior del mesencéfalo, es decir, hasta el límite posterior de la lámina cuadrigémina. El segmento P3 o cuadrigeminal va desde la lámina cuadrigémina hasta el borde anterior del surco calcarino. Y el segmento P4 cortical va desde el surco calcarino hasta donde termina. ¿Ok? Estos segmentos, y vamos a ver, mira tú el segmento P2, su P2A y P2P, va a dar irrigación mediante sus ramas hacia el lóbulo temporal y también hacia parte del lóbulo límbico, hacia el giro parihipocampal, que es este de acá. El segmento P4 va a dar la arteria parieto-occipital, la arteria calcarina, que va a dar irrigación a la cuña y a la precuña, ¿no? Es decir, va a dar irrigación al lóbulo parietal y al lóbulo occipital, y por abajo al temporal y al límbico. En esta representación de los territorios vasculares, vemos la importancia en cuanto a la cantidad de área vascularizada por cada una de estas arterias mencionadas, la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. Por ejemplo, acá desde una vista lateral del hemisferio y de color rojo tenemos a la arteria cerebral media, en la que vemos que abarca la mayor área o mayor cantidad de terreno de la parte cortical lateral y que va a estar dando irrigación, mira,
parte del lóbulo frontal, parte del lóbulo parietal, parte del lóbulo occipital y parte del lóbulo temporal. Pero si lo vemos desde la cara medial, acá la arteria cerebral anterior, que está de color lila, es la que va a tener un mayor papel y va a estar irrigando por acá al lóbulo frontal, por acá parte del lóbulo límbico, por acá al lóbulo parietal. Y si lo vemos desde abajo, en la parte inferior, esta arteria de color verde, que es la arteria cerebral posterior, es la que va a estar más implicada en la vascularización de la parte inferior del cerebro y también del lóbulo occipital. Por acá da irrigación al lóbulo temporal, aparte del lóbulo límbico y también al lóbulo occipital. Y tenemos nuestra vascularización, ¿no? Ya sabes que también la cerebral anterior da un poco de irrigación a la parte lateral de los hemisferios. También la cerebral posterior da un poco de irrigación a la parte lateral de los hemisferios, la parte posterior. Vemos ahora los territorios vasculares, pero ya no desde la parte externa, sino en un corte coronal y en un corte axial. Recordemos las características de las arterias mencionadas. Cuando veíamos nosotros la irrigación de la parte medial de los hemisferios, decíamos que quien más preponderancia tenía era la arteria cerebral anterior, de celestito acá. Muy bien, profesor, estaba en lo cierto. Cuando vemos la cara lateral, decíamos que la arteria que va a estar con mayor preponderancia en irrigación va a ser la arteria cerebral media, que la tenemos acá de rojito. Y cuando hablábamos de la cara inferior, visto desde abajo el cerebro, la que tenía mayor preponderancia era la arteria cerebral posterior, visto de acá un poquito más oscuro. Lo vemos ahora desde una vista axial y decimos, la mayor parte de la corteza en la parte lateral está siendo irrigada por la arteria cerebral media. Muy bien. Y si hablamos solamente de la parte anterior, en la parte anterior estará siendo irrigado por la arteria cerebral anterior. Y en la parte posterior, por la arteria cerebral posterior. ¿Ok? Muchas gracias, muchachos. Bien, chicos, me emocioné, he visto la hora, así que tengo un chat. Siempre las preguntas, ¿por qué se dan por asistencia? Ya todos tienen asistencia, no se preocupen. Nos vemos en unos segundos en la práctica. ¿Preguntas? Que no sea asistencia. Listo.